Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Dos mujeres están tras las rejas después de que una parada de tráfico se convirtió en una búsqueda en el Valle del Sur. Los cierres en las escuelas cercanas también han sido levantados después de que estas dos sospechosas fueron atrapadas y ahora están en custodia. Pero por horas las personas que viven en esta área estaban al borde y nerviosas. Every day there's shootings, and it needs to stop. You know what I'm saying? Every day we wake up, every morning there's a shooting. Poco después de las 10 de esta mañana, el departamento del sheriff del condado de Bernalillo dice que los sospechosos salieron de un auto después de que les dispararon a los agentes. Los agentes les dijeron a la gente que se quedaran en sus casas y que cerraran las puertas, ya que creían que los sospechosos estaban a pie y armados. Puede ver en Sky News qué grande fue la escena de búsqueda. Los agentes y la policía con canines buscaron los lugares cercanos y espacios abiertos. El helicóptero del departamento del sheriff del condado de Bernalillo estaba sobre la búsqueda. Las escuelas primarias Los Padillas y Pajarito, así como la escuela secundaria Polk, fueron cerradas. Ángela Aragón ha vivido en Albuquerque toda su vida y dice que ha notado el aumento del crimen. It's just crazy. You know what I'm saying? There's not even a word to describe it like that. It's just crazy. Los agentes no han divulgado los nombres de las dos mujeres que fueron detenidas. Ningún diputado resultó herido en el incidente de hoy. La policía de Albuquerque está investigando un tiroteo que involucró a un oficial. Los oficiales de la policía estaban cerca de Ambassador Inn en la Candelaria y la I-25 alrededor de las 3:30 a.m., cuando recibieron informes de una persona que fue disparada en el hotel. Ahí es donde encontraron a una persona muerta. La policía identificó a un sospechoso y los oficiales lo vieron robar un auto y huir de la escena, lo que condujo a una breve persecución. El sospechoso detuvo el auto y salió y huyó a pie. La policía dijo que el sospechoso enseñó un arma y es cuando los oficiales dispararon sus armas. El sospechoso fue atrapado y llevado en custodia. Nadie resultó herido. They did recover the firearm in very close proximity to the suspect when they took him into custody. El jefe Medina dice que el sospechoso será acusado por cargos de asesinato esta tarde. Añadió que el hombre tenía amplia historia criminal y es un criminal convicto. El estudiante de 16 años de la escuela secundaria Sandia, quien fue acusado de abrir fuego justo afuera de la escuela, entregó hoy un acuerdo para su declaración. La policía dice que Robles había estado en una pelea con otro estudiante y fue a la escuela Sandia High para confrontarlo. Ahí es cuando Robles salió de Sandia hacia el estacionamiento de Christ Lutheran y le disparó a un auto, y otra persona le devolvió el disparo. Robles fue dejado más tarde en UNMH con múltiples heridas de bala. Hoy en la corte, Robles se declaró culpable de portar ilegalmente un arma mortal en las instalaciones escolares. Otros cargos relacionados con este y otro caso serán delimitados como parte del acuerdo. Robles permanecerá en custodia durante 9 meses, seguido por un programa de liberación supervisada de 3 meses. New Mexico Film Studios ha iniciado la construcción en un complejo de 13 acres en el sureste de Albuquerque. El sitio, ubicado en la esquina de Dexter y Broadway, incluyó un lote de fondo, escenarios de sonido y otros servicios de estudio para cineastas locales. El estudio dice que es el primero en construir un lote de películas independiente en Nuevo México. New Mexico Film Studios is filling a demand for independent sound stages, backlots, and production facilities that producers like myself will use, which will bring more production projects and plenty more jobs to New Mexico. El estudio dice que tiene $100 millones invertidos en el proyecto. El condado de Bernalillo está organizando una feria de trabajo para bomberos en el Valle del Sur la próxima semana.
Hay una variedad de puestos disponibles en múltiples departamentos del condado. El condado también está buscando contratar inmediatamente para 3 puestos en Tiny Home Village. Los aplicantes podrán solicitar y entrevistar en el lugar. La feria de trabajo es el próximo martes 5 de abril de las 10 a.m. a las 4 p.m. en the South Valley Multipurpose Senior Center. Con la mayoría de las restricciones de COVID eliminadas, millones de personas están buscando viajar de nuevo, pero ahora cuesta más. Los precios del petróleo están haciendo que el combustible para aeropuertos sea más caro y eso ha aumentado los precios de los boletos. El promedio es de alrededor de 311, casi un 32% más desde el primero del año. Pero incluso con los precios más altos, una nueva encuesta encontró que el 72% de los estadounidenses planean viajar más este año y el aumento de la demanda está impulsando los precios para todo lo relacionado con los viajes. Domestic bookings are surging. Hotel rates are going up, nearing 2019 levels. And if you missed a window, 2 days later the prices were like $100 more. Las reservaciones de los parques nacionales tienen una alta demanda y los cruceros también se están llenando. Los expertos dicen que los estadounidenses que planean viajar deben reservar rápidamente porque es probable que las tarifas continúen subiendo. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.